En este video vamos a estudiar la voz pasiva. La voz pasiva la utilizamos para destacar una acción que fue hecha, es decir, vamos a destacar el objeto de una oración. En un momento explicamos qué es el objeto de una oración. Y a diferencia de la voz activa, la voz pasiva es para destacar la acción en lugar de destacar quién hizo la acción. Entonces, en una oración a estos elementos se le llaman sujeto y objeto. Es decir, vamos a destacar el objeto en lugar de destacar el sujeto. Ejemplo, the project was completed on time by the team. Como mencionamos aquí, el proyecto fue algo que se hizo, o en este caso fue completado o terminado, por eso lo ponemos en primer lugar, porque de eso se trata la voz pasiva, de destacar lo que se hizo en lugar de destacar quién lo hizo. Ahora, en ocasiones es importante mencionar la persona que lo hizo y usualmente lo vamos a poner al final, como vemos aquí en la oración. También usamos la voz pasiva cuando no se sabe quién hizo la acción o también si no es importante quién hizo la acción o en algunas ocasiones quieres mantenerlo en el anonimato a esa persona o esas personas que realizaron la acción, las quieres mantener en el anonimato, no las quieres señalar, no quieres culpar a nadie, digamos. Veamos en este ejemplo se nota lo que mencionamos aquí. Mistakes were made during the process. Es decir, aquí lo que queremos destacar es que se cometieron los errores, pero no queremos decir quién los cometió. Entonces, con esto nos va a ayudar la voz pasiva. Vamos a notar que esta voz pasiva se utiliza más en inglés que en español. En español no se utiliza tanto. Quizá la oímos en algunas ocasiones cuando se traducen oraciones o cuando se traducen frases del inglés al español, probablemente sean casos donde escuchamos la voz pasiva, pero en realidad es más utilizada en inglés que en español. Antes de explicar un poquito más de la voz pasiva, primero tenemos que entender la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Entonces veamos qué es primero la voz activa. La voz activa es como usualmente hablamos tanto en inglés como en español. Es decir, aquí en la voz activa vamos a decir quién hace qué cosa. Es usualmente el orden de las oraciones. Sujeto, verbo, objeto. Entonces esa es la voz activa. Y tanto ambas, la voz activa como la voz pasiva, la podemos expresar en los diferentes tiempos gramaticales que ya conocemos. Por ejemplo, el presente, el pasado, el futuro, el presente perfecto, el presente continuo, etc. Veamos ejemplos de voz activa, es decir, como usualmente hablamos. Entonces, ya dijimos, primero se presenta el sujeto, luego el verbo y luego el objeto. Notemos aquí que cuando hablamos de sujeto, verbo y objeto nos estamos refiriendo a la parte de una oración, es decir, son términos gramaticales. Sujeto es la persona, cosa, animal, etcétera, que va a realizar una acción. Después mencionamos el verbo, la acción y luego el objeto. El objeto no necesariamente se refiere a una silla, a un libro, etcétera. Se refiere a esa persona, también puede ser una cosa donde recae la acción del verbo. Entonces, en oraciones en voz activa, que es la que usualmente usamos en el día a día, veríamos estos ejemplos de oraciones. I send text messages every day. Este es tiempo presente. The thief stole the bank. Esto es un tiempo pasado. I will eat my lunch at 1 p.m. Tiempo futuro. The careless driver has caused the accident on the highway. Tiempo presente perfecto. Entonces, en la voz activa tenemos todos los tiempos que ya hemos conocido y de la misma manera también los vamos a poder tener en la voz pasiva, como vamos a ver ejemplos más adelante. En la voz pasiva, como ya dijimos, el objeto de la oración ahora se convierte en el sujeto. Es decir, qué cosa fue hecha por quién. Así vamos a ponerlo en la voz pasiva. En el objeto de la oración es una persona o cosa en la que recae la acción del verbo, como ya lo mencionamos. En la voz pasiva siempre incluimos el verbo to be, que puede estar conjugado en cualquiera de los tiempos que ya conocemos, y además necesitamos el pasado participio del verbo principal. Recuerden que el pasado participio son en español las terminaciones ado, ido y las excepciones to, so, cho, que ya hemos estudiado en nuestras clases. Entonces, en verbos irregulares, por ejemplo,
hemos estudiado listas de verbos con columnas. La primera es el presente, la segunda columna es el pasado, la tercera columna es el pasado participio. Este es el que vamos a necesitar por ahí. En algunos casos tenemos verbos regulares y el pasado participio de los verbos regulares es igual que el pasado simple, es la terminación ed. Y si vamos a mencionar a la persona que realizó la acción, entonces vamos a utilizar la preposición by. Ahí se va a mencionar quién hizo la acción, que usualmente en la voz pasiva son casos donde no se menciona. ¿Por qué? Porque queremos destacar qué se hizo y no tanto quién lo hizo. Entonces, una voz activa está formada de esta manera. My sister cleans the house on weekends. Entonces, el sujeto es my sister, el verbo es cleans, el objeto es the house y a veces tenemos un complemento que en este caso es on weekends. Entonces, ahora el objeto pasa a estar en primer lugar, es decir, ahora se convierte en sujeto. The house is clean on weekends. Si voy a mencionar quién lo hizo con la preposición by my sister, pero usualmente no es el caso, usualmente no se menciona. Entonces, después del objeto, ahora tenemos el verbo, después el complemento, y al final, si lo vamos a mencionar, colocamos el sujeto. El sujeto, si lo vamos a mencionar, puede venir en diferentes formas. Por ejemplo, puede venir con el nombre propio. Un nombre propio sería Mary, Mr. Jones, etc. Puede venir con un nombre común o con un sustantivo, o en inglés llamado noun, que puede ser the teacher, the doctor, my sister, etc. Son nombres comunes. O también puede venir con un pronombre, pero en el caso de necesitar un pronombre, los que vamos a utilizar aquí son los pronombres acusativos o pronombres objeto, como los ejemplos que vemos en la imagen. Me, you, him, her, etc. Vamos a ver aquí, este es un ejemplo en tiempo pasado. The thieves stole the bank. Esta es voz activa. Entonces, al convertirlo en voz pasiva quedaría the bank was stolen. Usualmente, como no se sabe quién robó un banco, por ejemplo, pues no se menciona. En el noticiero lo escucharíamos de esta manera. The bank was stolen this morning, por ejemplo. Un ejemplo en tiempo futuro. I will eat my lunch soon. Así sería en voz activa. Y al transformarlo en voz pasiva queda my lunch will be eaten soon. Este es un ejemplo en presente perfecto. Entonces, la voz activa podría ser a careless driver has caused an accident on the highway. Ahí tenemos claramente señalados cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el objeto y tenemos también un complemento. Al convertirlo en voz pasiva nos queda de esta manera. An accident has been caused on the highway by a careless driver. O simplemente omitiendo el autor, an accident has been caused on the highway. Entonces veamos una misma oración presentada en voz pasiva en estos tiempos que ya conocemos. Entonces en tiempo presente podría ser the house is cleaned on weekends. Observemos que aquí el verbo to be es el que se está presentando en tiempo presente más el participio que en este caso es un verbo regular que termina en ed. En tiempo pasado se vería así, the house was cleaned on weekends. En futuro, the house will be cleaned on weekends. Y en presente perfecto, the house has been cleaned on weekends. Entonces, una vez más, observamos que el que va definiendo el tiempo es el verbo to be. Presente, en tiempo pasado, en tiempo futuro, en tiempo presente perfecto. Y el participio se mantiene igual. Ese, como observamos, no cambia. Aún así sean un verbo regular o un verbo irregular, siempre vamos a tener el participio en todos los tiempos que conocemos. Veamos algunos casos donde se puede presentar la voz pasiva también, como por ejemplo verbos auxiliares. Entonces, estos son más casos de la voz pasiva. Entonces, lo podemos encontrar en verbos auxiliares, por ejemplo, los que ya conocemos, los verbos modales, can, may, should, must, etc. Y en estos casos vamos a utilizar la forma be en su forma básica. El verbo to be va a estar en su forma simple, que es esta, be. Y ahí vamos a agregar el pasado participio del verbo principal. Entonces, una estructura nos quedaría así. En voz activa,
I must finish my job. Aquí estamos viendo un verbo modal. Must es un verbo modal y el verbo principal es finish. Mi objeto es my job. Entonces, este es el que se va a convertir ahora en el sujeto. En voz pasiva quedaría my job must be finished. En este caso, como ya mencionamos, la mayoría de las veces no se menciona quién lo hizo. Entonces, nos quedaría completa así nuestra oración. Y ojo, aquí se puede utilizar cualquier verbo modal. En este ejemplo pusimos must, pero como ya dijimos, puede colocarse can y va a ser la misma forma. Can be, must be, may be, etc. También podemos utilizar la voz pasiva en los infinitivos, como el caso de have to o need to. Y en este caso también, el verbo to be se va a colocar en su forma simple más el participio del verbo principal. Veamos un ejemplo. En voz activa puede ser he has to write the report. Acuérdense que el has to representa obligación o necesidad. Y esa voz activa se convierte en voz pasiva. Aquí mi objeto es el reporte. The report has to be written. Y si a lo mejor esta persona no es necesario darle el crédito, pues ahí cerramos nuestra oración. The report has to be written. También podemos tener voz pasiva con los tiempos continuos, ya sea presente, pasado. Recuerden que en tiempo presente de los tiempos continuos utilizamos el verbo to be como am, is, are, más la forma ing de los verbos, que en este caso siempre va a ser el verbo be. Y lo vamos a ver así como being. Y puede ser también en tiempo pasado como was o were, igual más el being, más el pasado participio. Se ve un poquito complejo, parece un poquito complejo en estos casos, pero si podemos guiarnos por esta fórmula, nos podemos dar cuenta que al principio necesitamos quizá la formulita para poder realizarlo, pero ya después se nos va a ir haciendo un poco más natural. Entonces aquí un ejemplo con verbos auxiliares con un tiempo continuo. Por ejemplo, en voz activa diríamos she is checking the reports. Y al convertirlo en voz pasiva, the reports are being checked. Entonces tenemos el sujeto, the reports, el verbo to be, lo ponemos como un tiempo continuo, verbo to be, más el tiempo continuo, que siempre va a ser being, más el pasado participio. Aquí es el verbo check, y como es un verbo regular, el participio es con ed. Entonces veamos un resumen de todas estas formas. Por ejemplo, todos los tiempos simples, que es el presente, el pasado, el futuro y el presente perfecto. Entonces, si tenemos una voz pasiva en tiempo presente, vamos a necesitar el verbo to be en tiempo presente, que es am, is o are, más el participio. Si tenemos una voz pasiva en tiempo pasado, vamos a utilizar was o were, más mi participio. Igual el futuro solamente usamos will be, más el participio. O en el presente perfecto vamos a utilizar ya sea have o has, si es tercera persona. Siempre vamos a necesitar been en la voz pasiva del presente perfecto más el pasado participio. Y aquí con los verbos auxiliares. Con los verbos auxiliares ya dijimos que pueden ser los modales can, may, should, must. Y en todos estos casos utilizamos be en su forma simple más el pasado participio. En el caso de los infinitivos, que puede ser have, has, need to, have to, etc., vamos a usar esa forma más be más el pasado participio. Y en el caso de los tiempos continuos, también si es presente usamos am, is, are más being más el pasado participio. O si es pasado continuo, vamos a utilizar was, were más being más el pasado participio. Entonces, a lo mejor te conviene tomar un screenshot de esta tabla, que es un resumen, y la puedes tener a la mano para al principio que estés realizando por ahí ejercicios con la voz pasiva. Esta es una buena guía para poder realizar ejercicios mientras nos acostumbramos a lo que es la voz pasiva. Como les comento al principio, se ve un poquito a lo mejor compleja, pero en realidad vamos a irle tomando el modo y nos vamos a ir acostumbrando y poco a poco se nos va a hacer más natural. Veamos cómo se realiza la forma negativa en la voz pasiva. La forma negativa es muy sencilla, ya que lo hemos comentado muchas veces antes. Si el verbo to be está presente, la forma negativa siempre se realiza de la misma manera. ¿Cómo realizamos esa forma negativa? Pues colocando la palabra not después del verbo auxiliar. A veces se va a presentar como el verbo be
o a veces se va a presentar como algún verbo modal, o a veces se va a presentar como el verbo have o has. Por ahí ya hemos conocido cuáles son los verbos auxiliares. Entonces veamos un ejemplo. The lesson was not written. Aquí mi verbo auxiliar es was. Obviamente, como ya dijimos, si no es necesario darle crédito al autor, entonces simplemente se omite. The lesson was not written. Otro ejemplo. The lesson has not been taught by my teacher. Entonces, una vez más, aquí mi verbo auxiliar es has. Entonces, ahí es donde coloco la forma not para hacer las negaciones. Último ejemplo. The check cannot be paid. Si quiero decir quién, ya sabemos que voy a colocarlo por ahí con la preposición by. The check cannot be paid by the bank. Entonces, una vez más, identifico el verbo auxiliar y enseguida coloco la palabra not. De esta manera, realizamos las oraciones negativas en voz pasiva. Veamos cómo realizar preguntas en la voz pasiva. Vamos a formar las preguntas en la voz pasiva colocando el verbo auxiliar antes del sujeto. Ejemplo. Was the film directed by Steven Spielberg? Como vemos aquí, el verbo auxiliar se mueve antes del sujeto para formar las preguntas. Ya sabemos, igual que lo mencionamos previamente, siempre cuando el verbo to be está presente, las formas interrogativas se realizan de la misma manera. Movemos el verbo auxiliar, el verbo to be, antes del sujeto. Otro ejemplo. Can the check be paid now? Y en la conclusión final debemos agregar algo importante también. Ya sabemos que el verbo to be siempre va a estar presente en la voz pasiva y en esta ocasión lo vamos a traducir como el verbo ser. Es decir, aquí no requerimos el verbo estar, que es otra de las traducciones del verbo be. Solamente el verbo ser. Muchísimas gracias. Esta fue la clase de voz pasiva. Espero que sea de utilidad.